¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Bien, pues hoy la conversación es para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la experiencia vecinal que nos dejó el terremoto del 19 de septiembre del 2017. 2 años. El sismo con epicentro en la ciudad de Puebla, que devastó varias ciudades del centro del país, entre ellas la Ciudad de México, nos enseñó muchas cosas, como siempre, la solidaridad extraordinaria de la gente de este país, pero sobre todo una experiencia de ciudadanía muy importante entre vecinos que al saberse desamparadas, porque sus patrimonios, casas, edificios, departamentos, pues resultaron seriamente dañados y en algunos casos se derrumbaron. Se convirtieron, muchos de ellos, en ingenieras, arquitectos, arquitectas, gestoras, administradoras y todo lo que puedan imaginarse para recuperar y salvar su patrimonio. ¿Qué han tenido que pasar estos vecinos organizados? ¿Cómo les respondió la autoridad? ¿Ya están del otro lado? ¿Recuperaron sus casas? Bien, pues de esto hoy hablamos aquí en Debate 22, pues con 3 mujeres. Muchísimas gracias, decía yo antes de entrar al aire, que impresionante, que sea el poder femenino el que está al frente de esta reconstrucción. Marisol Arriaga Nava, muchísimas gracias. Tú formas parte de la organización vecinal del multifamiliar Tlalpan. María de los Ángeles Moreno, tú estás como vecina organizada de Aguascalientes 12, número 12. La colonia Roma Sur. Y tú vienes de Adriana Lemus Mancera, del edificio de Osa Mayor, también vecinos organizados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera empezar por lo que decía hace un rato. Ustedes tuvieron que aprender a ser gestoras, arquitectas, administradoras, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto, no? Porque digo, ustedes se dedicaban a otras cosas, ¿no? Al momento en que ven que sus edificios han resultado dañados, ¿cómo se organizan en un multifamiliar con tantísimos vecinos? Pues mira, ha sido un proceso de verdad de mucha enseñanza. Nosotros antes del sismo en el multifamiliar Tlalpan, que somos 10 edificios con 500 departamentos y más de 2.500 habitantes, no teníamos la organización que tenemos el día de hoy. Entre nosotros no había un reconocimiento de quién era vecino. Y justo porque estábamos siendo rebasados por el número de voluntarios que estaba atendiendo la emergencia y sobre todo ayudándonos a rescatar los cuerpos de los vecinos que habían quedado bajo el escombro, tuvimos que hacer un llamado a conformar una asamblea vecinal. Gracias a la ayuda de la sociedad civil, en este caso fueron madres de familia y compañeras de trabajo de la primaria en donde yo laboro, ellas dotaron de materiales para poder hacer una primera convocatoria de asamblea y poder reagrupar a los vecinos, identificarnos. Cuando llega este material, lo primero que hicimos fue asignar un cuaderno a cada edificio para que se comenzara a hacer un censo, saber quiénes éramos y cuántos éramos por departamento. También se hicieron cartelones para llamar a esta asamblea y poner un punto fijo todos los días para encontrarnos, pero sobre todo exigir en ese momento a la Marina, a Protección Civil, a las autoridades que estaban rodeando la emergencia porque no la estaban atendiendo. Quien estaba atendiendo la emergencia era la sociedad civil, pedir información. Sabíamos que había vecinos adentro del escombro, pero no sabíamos cuántos eran. Y los que habían rescatado con vida y los que habían sacado en cuerpos ya fallecidos, también no teníamos esa información. Entonces, fue empezar... Una organización tremenda, Tremenda, ¿no? Sobre todo porque los voluntarios comenzaron a acercar el multifamiliar y nosotros estábamos detrás de ese cerco. Y lo que no podíamos permitir es que gente ajena, aun cuando estamos muy agradecidos con el voluntariado, que tomaran el control, porque no solamente nos enfrentamos al rescate de los cuerpos de los vecinos, sino también a la rapiña. Mientras nosotros estuvimos defendiendo el proceso del rescate y exigirle a los soldados que por favor permitieran que se sacaran escombros, porque ellos sí llegaron a entorpecer. O sea, sí hubo apoyo, hubo personal, pero también llegaron momentos en los que se detuvo el sacar el escombro y eso para nosotros eran minutos de vida, ¿no? Estábamos pensando en que las vidas estaban ahí en segundos. A ver, 2.500 habitantes. En el caso de Osa Mayor, ¿cuántos habitantes son? Son aproximadamente 400. 400. Más población flotante porque hay 8 locales en la planta baja,
bueno, había 8 locales en la planta baja y como estamos muy cerca de tribunales, pues hay mucha afluencia alrededor del edificio. ¿Y cómo hicieron para organizarse? Porque no solamente, o sea, Osa Mayor es el edificio que colapsó, bueno, que después tuvieron que demoler, ¿no? Que fue el más dañado, pero también había otros edificios ahí, ¿no? Son varios. Sí, nosotros afortunadamente contábamos ya con una administración. Teníamos ya como 1 año o 2 de que nos organizamos para poder tener una administración y ya teníamos una administración constituida. Entonces, pues en ese momento lo único que se hizo, lo que se propuso es formar un comité para que se encargara de todo este proceso de reconstrucción y bueno, yo soy parte de ese comité con otros 5 vecinos. Y bueno, es como pudimos darle seguimiento, ¿no? Gracias a que todavía estábamos como un poco, bueno, no un poco, ya estábamos conformados como administración ante las autoridades, entonces pues ya era como más de dirigirse al administrador, pero aún con ello, lo que está comentando ahorita Marisol es cierto, o sea, también sufrimos rapiña, también sufrimos de la falta de comunicación de las autoridades, sufrimos el hecho de que llegaban como 1000 DROs, pero resulta que nadie te daba nada y de hecho hasta la fecha nosotros las cédulas famosas que hicieron en el gobierno, pues en la de nosotros no está como completa y la firma alguien que después resultó que no era DRO. Entonces sí la situación sí rebasó a las autoridades y honestamente creo que la sigue rebasando, Así a es. 2 años. María Luz Ángeles Moreno, Aguascalientes 12 son 2 torres, ¿cuántos vecinos viven ahí? 70. 70 vecinos. Sí. También ha sido complejo, todavía no terminan de organizarse, ¿cómo empieza todo ahí? Bueno, nos empezamos a organizar desde el momento en que terminó el temblor. O sea, desde el momento en que terminó el temblor, como tú lo mencionaste, tuvimos que hacer muchas actividades que no estábamos acostumbrados, como fue el de rescatistas. Afortunadamente el edificio no colapsó, no tuvimos como el caso de los multifamiliares Tlalpan, afortunadamente no tuvimos decesos ni derrumbe ni nada de eso, pero sí muchas personas que quedaron atrapadas. Nuestro edificio quedó muy dañado, como bien lo menciona. Bueno, son 2 torres, ¿no? Son 2 torres unidas, es un solo edificio, unidas, es una especie de H, son 70 departamentos y también tuvimos nosotros que integrar un comité de reconstrucción de los mismos vecinos, en el cual, bueno, pues nos dimos a la tarea de realizar diferentes actividades, trámites, desde echarle cloro a los tanques de gas, porque en el momento del temblor se volteó uno de los tanques de gas de 2.800 litros y fue una fuga muy fuerte que estaba a todo alrededor, ¿no? Entonces hubo que hacer muchas cosas. Como bien lo menciona, no tuvimos en ese momento apoyo de las autoridades, llegó mucha gente, muchos DROs, llegaron del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, de Protección Civil. Originalmente nos dieron una primera cédula posísmica, un primer dictamen en el cual decía que el edificio sí era para rehabilitación, sin haber ni siquiera ingresado a los departamentos ni nada. Ya posteriormente, a partir de este año... O sea, fue paulatino. Paulatino, y la verdad es que en la administración pasada no tuvimos ningún tipo de apoyo. Ahora sí lo hemos tenido, sí lo hemos tenido. Pues, y si me permites, justamente de eso quiero hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa porque de alguna manera ustedes vivieron el antes y el después, ¿no? Un gobierno anterior que tuvo muchísimas fallas, ¿no? Muchos huecos, dinero que nunca supimos dónde quedó. Este nuevo gobierno, con el que han tenido mayor acercamiento, también me cuentan que hay problemas, pero vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar de eso. No se vayan. Bien, pues regresamos a Debate 22 a 2 años del 19 de septiembre. Antes de irme a la pausa, les preguntaba, ustedes han vivido 2 administraciones muy distintas que les han propuesto cosas diferentes para la reestructuración y para poder volver a tener en orden sus propiedades.
¿Cómo lo vivieron, Marisol? Porque ha sido muy complejo, ¿no? Cuando después del mes de septiembre, Mancera, antes de que él renunciara, nos dejó una ley para la reconstrucción en donde decía que nos daban ciertas opciones para recuperar el patrimonio. Una era ceder parte del terreno y construir en menos metros departamentos más pequeños. La otra era hacer hasta un 35% de departamentos extras, que es lo que le llamamos la redensificación, y la otra pues es el endeudamiento para poder nosotros solventar la reconstrucción y poder regresar. La lucha del multifamiliar tuvo principios y uno de los principios era que no nos íbamos a volver deudores, que ya habíamos pagado nosotros una vez nuestro patrimonio y no tendríamos por qué pagar una segunda vez, porque además nosotros pagamos un predial. ¿Dónde está ese dinero? Hay impuestos que se pagan. Entonces, entendemos que el gobierno no tuvo la culpa del sismo, pero creo que ellos son los responsables de atender la emergencia. Y si la población está fuera de casa, tenemos el derecho de regresar a ella. Entonces, la lucha del multifamiliar no aceptó ninguna de las opciones. No vamos a tener redensificación, no nos convertimos en deudores y todo se fue a fondo público o el perdido, como le llaman, y nosotros no pagaremos ni un solo peso para regresar a casa. No es el caso, por ejemplo, de ustedes dos, que ahí hay como una particularidad, tiene que ver con el endeudamiento y la redensificación, que también ese es un problema. ¿Por qué aceptaron la redensificación o el endeudamiento? Pues yo creo, bueno, ante la emergencia y ante el temor de quedarnos sin nuestras casas y ante pues la poca respuesta por parte de las autoridades y que la que había era, una de ellas era acudir a créditos hipotecarios, que era otra de las opciones que te daban, o finalmente pues nosotros llegó el INVI, ¿no? Nos acogieron, de hecho allí también Mancera se encargó de hacer una división entre damnificados. Mancera dijo, estos 11 edificios nosotros los vamos a adoptar, nosotros vamos a construirlos, va a ser el INVI quien lo haga, quien intervenga, y bueno, eso nos dio a nosotros certeza en ese momento. Sí, estábamos de acuerdo, estuvimos mucho tiempo en pláticas con Damnificados Unidos, pero bueno, la verdad es que a la mayoría de nosotros nos surgía algo cierto. Lamentablemente hasta esta fecha seguimos en la misma incertidumbre. Porque no saben todavía cuánto van a pagar, ¿no? No sabemos, son muchas situaciones. Cuando estaba la anterior administración, a nosotros pues casi se nos ató de las manos, ¿no? Nos decían todo lo que iba a pasar y si lo aceptábamos o no lo aceptábamos. O sea, era lo que ellos decían. Entonces, pues nosotros aceptamos en ese momento, sin saber lo que iba a venir después. Tenemos, hasta esta fecha, no tenemos un proyecto ejecutivo cierto, o sea, el proyecto ejecutivo nos ha costado mucho trabajo que nos lo den, y es totalmente diferente a la construcción, no totalmente diferente, pero sí cambió mucho de la construcción que en su momento firmamos a la construcción que hay ahorita. Es un edificio muy grande, van a poner 4 pisos más, de 56 departamentos pasan a ser 58. Que ahí es en donde quiero detenerme porque, a ver, hay un punto, ambas, digamos, están viviendo lo mismo, ¿no? Con este tema. Lo pregunto primero porque para que el público que nos está viendo lo entienda. Esta propuesta de redensificación o de endeudamiento y hasta ahora ha quedado en que hay un 65%, no sé si es el mismo caso de las dos, un 65% del valor total del inmueble que va a fondo perdido, es decir, lo paga el gobierno. El otro 35% lo van a pagar ustedes. Así es. 1. 2. Hay un acuerdo entre inmobiliarias para que esas inmobiliarias recuperen el valor de inversión, porque son ellas quienes van a invertir y reconstruir esos edificios y por lo tanto se les dejó construir 3 o 2 pisos más o 3 o 4 o 5 o 6 o 10 departamentos más. Eso genera un problema también en la ciudad. 1. ¿De dónde van a sacar ustedes el dinero? Si ya eran propietarios, ¿de dónde sale ese dinero? Y 2, ¿por qué aceptar digamos que una redensificación en zonas que son tan complejas y que tienen tantos problemas por los sismos? Ángeles. Bueno, no es el caso de nosotros.
La redensificación se establece de alguna manera en base precisamente a los lineamientos que fueron de la administración pasada. No es el caso nuestro. A nosotros originalmente nos ofrecieron un crédito de financiera hipotecaria federal, nos ofreció el INVI y nosotros de momento no aceptamos, porque además vinieron los cambios porque se vinieron las campañas y ya nos quedamos nosotros sin decidir qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, a nosotros sí hemos tenido acercamiento con el gobierno de la Ciudad de México, con el licenciado César Cravioto, que es el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. A nosotros nos han ofrecido efectivamente la redensificación. Como tú lo dices, hay zonas que son mucho más vulnerables, mucho más sensibles y más la colonia Roma, pero para todo esto se realizan varios estudios. El principal es el de mecánica de suelos, para ver el suelo si es apto para construir o no. Los de verticalidad, o sea, muchos estudios que se tienen que hacer, que nosotros ya los hicimos. No es nuestro caso, nuestro problema, a pesar de que hemos tenido el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, no hemos podido avanzar porque nosotros tenemos un amparo de 2 vecinos. ¿Qué dicen esos vecinos? Que sí hay forma de que se rehabilite, a pesar de todos los estudios que ya tenemos, el dictamen que nos emitió el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es la máxima autoridad del gobierno de la ciudad, que emite un dictamen de la situación en la que se encuentran las construcciones. Y esos 2 vecinos están amparados porque dicen, queremos que se rehabilite. Piensan que se puede rehabilitar, ya demostramos que no, ya presentamos todas las pruebas. La situación es que ahorita no hemos podido avanzar porque la jueza 13ª del Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, la licenciada Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, tiene en su poder la situación de esta solicitud del amparo y ya dio 4 avisos. 4 prórrogas. Porque nosotros ya presentamos peritaje y esto, y los demás no quieren. Los contrarios no tienen que hacerlo, eso es por ley. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es un exhorto para los peritos encargados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que son quienes tienen que emitir ese peritaje. Y no lo han hecho, no lo han entregado. ¿De dónde van a sacar el dinero? Yo creo que ese es un punto. Vamos a hacer una pausa porque van a tener que pagar de alguna manera. No. Ustedes no, por la redensificación, pero ustedes sí redensifican y además pagan, que ese es otro problema. Regresamos. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22, a 2 años del 19 de septiembre. ¿Qué hemos aprendido en materia de reconstrucción? Antes de irme a la pausa, conversábamos sobre el tema de lo que van a tener que pagar en algunos casos, ¿no? Hay como 2 políticas: redensificación, endeudamiento. Algunos son redensificación, otros no. Otros sí son redensificación, endeudamiento. En el suyo, ustedes además de que les van a crear más pisos, más departamentos, de todas maneras van a tener que pagar. Sí, bueno, nuestro problema es también un problema de transparencia en los recursos. Yo creo que pues ahí está básicamente las respuestas a todo lo que nosotros ahorita nos planteamos como dudas, porque si nosotros aceptamos la redensificación fue precisamente para no pagar. O sea, a nosotros nos dijeron, si ustedes aceptan la redensificación, no van a tener que pagar nada. Esas cosas han ido cambiando. Las autoridades de antes, la verdad es que sí no había mucho pues que hablar con ellas. Ahora sí tenemos unas mesas con el INVI, pero desafortunadamente, yo sí tengo que decir, nos han escuchado mucho, pero creo que no se ha tomado el INVI la responsabilidad y la seriedad
debería de hacer con el asunto. ¿Dónde quedaron los recursos, por Precisamente, ejemplo? a nosotros se nos dieron 5 millones de pesos aproximadamente, un dinero virtual que nos comentó el INVI que les hizo llegar el gobierno de la ciudad. Bueno, pues ahora que les preguntamos dónde está ese dinero, pues resulta que lo van a checar. Tenemos también 2.900.000 pesos aproximados que nos dio Sedubi, y pues ahora ese dinero era para pagar el proyecto ejecutivo. Entonces, ese dinero pues todavía no lo recibe el INVI, ¿no? Todavía está en manos de una vecina. Y tampoco sabemos cuánto van a costar los departamentos. Entonces, sabemos, como dijeron antes, que 65% de 65 metros se van a ir a fondo perdido y los otros 35 lo vamos a pagar nosotros. Pero en nuestro caso no sabemos cuánto vamos a pagar. Ya de hecho ya hasta nos dijeron que vamos a saber hasta el final cuánto van a costar los departamentos. Pero pues nosotros muchas veces mal pensados decimos, bueno, si me van a dar el precio hasta el final, pues qué certeza tenemos de que esos precios son reales y que realmente a ellos no les va a salir pues menos de los 65 metros, ¿no? ¿Y de dónde van a sacar el dinero, por ejemplo, en el caso de ambas, porque van a tener que pagar? ¿De dónde va a salir el dinero si ustedes ya eran propietarias? ¿De dónde sale, por ejemplo, Ángeles? A nosotros nos van a dar un crédito por parte del INVI, con todas las características del INVI, ¿no? En el caso de ustedes, Ángeles. En el caso de nosotros, no. En el caso de nosotros, el ofrecimiento es la redensificación y no tener que pagar nada. Que es el 35% de la redensificación. Vuelvo a mencionarte. ¿Cómo el 35? No es, o sea, el 35% de la construcción, de la redensificación. Que ahí hay un punto interesante. O sea, al final, aquí quienes nunca van a perder son las inmobiliarias, ¿no? Porque digamos que parte de esa redensificación va otorgada a una constructora que va a hacer, digamos, todo este trabajo, ¿no? Y al final, bueno, pues son los únicos que no pierden. Mira, por ejemplo, en el caso del multifamiliar Tlalpan, a nosotros se nos asignó el recurso ganado a cuentas de los administradores, que también son nuestros vecinos, que elegimos democráticamente. ¿Cómo es eso del recurso ganado? Cuando nosotros exigimos al gobierno que cubriera con el fondo perdido el reforzamiento, ese dinero no está en manos del gobierno, está en manos de nuestros propios vecinos. Nosotros tenemos un administrador por edificio y ese administrador tiene un comité de vigilancia que lo acompaña para pagar las administraciones a las constructoras que están interviniendo en multifamiliar. Nosotros somos quienes pagamos a las constructoras de manera directa, pero hay algo que no se ha dicho en todo esto. Cuando asigna el gobierno el recurso, el mismo gobierno aceptó un catálogo de conceptos, que es lo que le llaman la corrida financiera. Ellas seguramente o sobre todo Osa Mayor, ya pasó ese proceso, ellos todavía no lo viven. No. ¿Qué es eso? Esa corrida financiera hacen el cálculo de cuántas toneladas va a haber de varilla, de concreto, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción se pone en ese catálogo de conceptos. El gobierno anterior, con la Comisión de Reconstrucción de Edgar Tungui, se armó ese catálogo de conceptos con precios alzados, no es por unidad. Entonces, ahora el problema con este nuevo gobierno es que no está de acuerdo en el precio alzado. El precio alzado es un tema de mucho debate, en donde, por ejemplo, hoy esta tasa tiene un valor, pero no sabemos cuánto va a costar en 3 meses si es que la adquieres hasta dentro de 3 meses. Así se juegan los precios de la tonelada de varilla, el de concreto y demás, y entonces lo tienen que hacer a precio alzado para que no esté un precio justo y se escatime en el reforzamiento, en el calibre, por decirlo así, de la varilla. No, pues entonces, ¿qué ha ocurrido aquí en ese término? Es que ahora esta Comisión para la Reconstrucción lo que quiere hacer es el regateo a las constructoras sobre ese catálogo que aceptó la comisión pasada. No sé si sea el caso de Osa Mayor en ese sentido del INVI, cómo gestionó en la administración pasada y cómo está administrando ahora, porque la administración de ahora carece de mucho conocimiento a nivel ingeniería. Yo respeto mucho lo que hace César Cravioto, pero César Cravioto no es ingeniero. Edgar Tungui era ingeniero y por lo menos tenía cierta visión. No lo defiendo, al contrario, nos quedó a deber también, pero esta comisión tiene ahí un vacío
porque justo no es que solamente favorezca al cártel inmobiliario, sino que también está habiendo muchos vacíos en términos de ingeniería y financieros, pero porque todavía no hay ese acomodo. Y Vaya sobre problema. todo que aquí la situación es que estamos nosotros, está nuestra vida, está el regreso a la casa, no es la estructura en sí, es el hogar. ¿Ustedes preguntaron en algún momento dónde quedaron los millones de Sí. pesos que donaron gobiernos, fundaciones? ¿Qué les dijeron? Sí, nosotros, por ejemplo, cuando participábamos con Damnificados Unidos y llegamos a la Secretaría de Finanzas, se nos hizo una presentación en PowerPoint en donde nos decían que el gobierno federal solo había asignado a la ciudad 20 millones y esos 20 millones ya estaban distribuidos en ayudas desde, por ejemplo, cuando llegaron a los campamentos a dar colchonetas, cobijas, en todos esos gastos. Ahí se había ido. Ahí se había ido el dinero. ¿A usted les dijeron algo? A nosotros nos dijeron que no tenían ningún dinero, que ellos no sabían de ningunas donaciones y que no les había llegado nada de dinero. Pues bueno, yo creo que esto nos enseña muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo creo que cada edificio, los multifamiliares, cada espacio es un microcosmos de lo que es este país de alguna manera. Si pudieran decir qué fue lo que les enseñó, qué es lo que aprendieron en todo este tiempo, muy brevemente. Bueno, Ángeles. pues nos enseñó muchas cosas. Primero que nada te enseña que la vida la tienes pendiente de un hilo, ¿no? Que tienes que salir adelante, que tienes que luchar, que tienes que tocar muchas puertas, que tienes que hacer muchas cosas. Y yo, en este caso, quisiera exhortar a las autoridades judiciales para que pues pronto se agilice. Aquí no estamos hablando de un amparo entre particulares, aquí estamos hablando de un edificio gravemente dañado que puede ocasionar una tragedia mayor, ¿sí? Y ayer nosotros solicitamos a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, que nos dé una audiencia para plantearle todo esto y que intervenga ante las autoridades judiciales, porque el Instituto para la Seguridad de las Construcciones es quien tiene la demanda del amparo, o sea, por la resolución que dio del edificio. O sea, no es hacia nosotros, ¿no? Rápidamente, 30 segundos. En tu caso, Adriana, ¿alguna conclusión? Bueno, pues la verdad es que nos enseñó que no puedes dejar nada en las manos de nadie. O sea, si quieres hacer algo, lo tienes que hacer tú y organizarte, y que pues las autoridades siempre van a ver la forma de evadir su responsabilidad. O sea, eso es lo que yo creo que hasta ahora sigue sucediendo. Marisol. En nuestro caso hemos aprendido como asamblea a exigir nuestros derechos, pero sobre todo algo que nosotros tenemos como asamblea y queremos es dejar un precedente social. Si el multifamiliar Tlalpan va a poder regresar a casa sin pagar un solo peso, el resto de la sociedad debe de tener debe de tener un reflejo con el multifamiliar y ver esto como un espejo. La sociedad no debe de pagar por el regreso a casa y menos por un daño que causó un siniestro natural. Bueno, pues les agradezco muchísimo estas importantes reflexiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Y de verdad, gracias. Caramba. También quiero agradecer las imágenes que han estado ustedes viendo a lo largo del programa del edificio San Mayor a letra roja, a la FES Aragón, y también las imágenes de Edgar Miranda. Muchísimas gracias. Recuerden que este debate no está completo sin sus análisis, sin sus opiniones en las redes sociales. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Nos vemos el próximo jueves.